Ay, gracias, que la bendiga. Mis hermanos, Dios los bendiga nuevamente. Qué alegría saludarles de una manera muy especial. Hoy tenemos un culto de familia. Damos la bienvenida a mi mamá, que está con nosotros. Hermana, bienvenida. Y bueno, es una bendición estar todos unidos en el nombre del Señor Jesús. Bueno, también saludamos al hermano Rafael, que está allí con su tío, con su familia también. Es una bendición. Es una bendición los que tenemos la oportunidad de tener el padre o la madre vivos. Es una bendición. Hay que aprovechar este tiempo. Quiero invitarles a que meditemos en la palabra del Señor en el libro de Gálatas, carta que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia Galacia, carta a los Gálatas, capítulo número 6. Reitero, es carta, no es libro, es carta a los Gálatas, capítulo número 6, versículo número 6 al 9. Quiero invitarles a que podamos estar aquí conectados un ratico en la presencia del Señor Jesucristo. Bueno, saludamos también a la hermana Isabel Juela, que se conecta con nosotros, hermano Fabio Fuelagán, que está con nosotros. Amén, amén. Qué bendición. Saludando a todos ustedes, mis hermanos, que están con nosotros en esta hermosa mañana. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Gálatas, capítulo número 6, versículo 6 al 9, que dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer ¿qué? El bien. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Amén. Quiero invitarlo a que pueda estar cómodo allá en su casita. Vamos a meditar en la palabra del Señor Jesús por un momento. En el tema, hoy tenemos un culto de familias, es un culto familiar, y hemos titulado este servicio: según tu siembra, será tu cosecha. Según tu siembra, será tu cosecha. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, en el ambiente natural estamos enfrentados a una realidad, ¿no? Todo lo que uno siembra, eso recoge. Todo. Si yo siembro un surco de papa, pues que espero recoger papa, ¿sí? Y depende cómo la cultive, cómo la cuide, así mismo van a hacer la papa, ¿sí? Lo mismo, si yo siembro, no sé, frijol, voy a recoger frijol. Si siembro arveja, voy a recoger arveja. En este orden de ideas, ¿qué es lo que quiero decir? Que toda la siembra tiene un proceso, pero al final de la siembra va a haber una cosecha. Toda siembra que yo haga tiene como resultado una cosecha. Toda siembra que yo haga, toda, absolutamente toda. No hay ninguna siembra sin cosecha. Y si yo no siembro nada, pues sencillo, no voy a obtener nada. O sea que todo lo que yo haga tiene un resultado, sea para bien o sea para mal. Y en esto es importante que nosotros, como hijos de Dios, podamos desarrollar la fe, pero también podamos desarrollar acciones que produzcan esos efectos. En este orden de ideas, ¿a qué me refiero? Yo hago que las cosas pasen mediante la fe en Dios. Nada ocurre porque sí. Supóngase usted que vamos a sembrar un cultivo de papa, pero si yo voy todos los días y simplemente recorro el terreno y no hago nada, no voy a sembrar nada. Sí, tengo que aporcar, tengo que, no sé, arar, tengo que hacer muchas cosas para que ese terreno dé la papa. Lo mismo pasa con la vida cristiana y lo mismo pasa con la relación familiar. Mano, hay cosas que yo empiezo a provocar. Y tenemos que decir, hermano, que a veces nuestras familias, el pasado de nuestras familias no fueron el mejor. ¿Sí? Hay familias con unos ambientes muy terribles, de padres desobligados, de hijos abandonados, de cosas que están mal. Pero esos patrones de crianza, hermano, usted y yo decidimos, cuando venimos al Señor, si paramos eso y convertimos en bendición, o seguimos la cadena, o seguimos una cadena que nos va a llevar al fracaso.
¿Quién decide eso? Usted y yo. ¿Cuándo? Cuando nos ponemos en la presencia de Dios. Amén, amén. Porque es que mi papá, mi abuelo fue así, me toca ser igual. No, porque ahora tú y yo estamos en Cristo y somos nuevas criaturas. Amén, gloria a Dios. Esos patrones de crianza, esas cosas malas se rompen cuando alguien decide buscar a Dios de corazón. Por eso le decía, usted y yo provocamos que las cosas sucedan. Nos vemos en los espejos de cosas que vienen mal y mal, pero cuando llegan a mí yo tengo la decisión de frenar o continuar. Y ahí tenemos que frenar cosas si están mal, pero tenemos que reforzar cosas si están bien. Pero también hay un factor importante en toda siembra y es el factor tiempo. El tiempo siempre te va a decir cómo fue que trabajaste. El tiempo es el mejor juez. Amén. Siempre. El tiempo te va a decir la verdad de las cosas. Dice la escritura, echa tu pan sobre las aguas, que al cabo de los días, ¿qué? Lo hallarás. Eso que nos habla de tiempo. ¿Y qué está diciendo? ¿Cuál es la acción? Pongo el pan, el agua se lo va a llevar, pero algún día volverá. ¿Cómo? No sé cómo volverá. ¿En qué estado estará ese pan? No sé. Pero el tiempo sí nos indica cómo he hecho las cosas. Por eso, y en la vida familiar es igual. Todo lo que yo siembro, todo, hermano, absolutamente todo lo que yo siembro, voy a empezar a recoger. Por eso es importante mirar estos versículos y una serie de aspectos. Versículo 6 dice que todo aquel que enseñamos la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Eso que nos lleva a no olvidarnos de las personas que Dios ha usado para bendecirnos a nosotros. Porque Dios nos bendice a través de su poder, de su palabra, pero también a través de personas. Por eso el autor a los Hebreos dice, acordaos de quién, de vuestros pastores. Amén. Si usted puede acordarse de ese pastor que a usted lo bautizó, que a usted le llevó la palabra, ese hermano que usted lo evangelizó y todavía está vivo, ¿por qué no le pegamos una llamada? Hermano, gracias, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo se encuentra? Y esa es una invitación ¿a qué? Al agradecimiento. Amén, Dios amén. está interesado en que usted y yo seamos agradecidos. Dice la escritura que Israel no agradeció a Gedeón, que el mismo Jerobal, no le agradeció por todo lo que hizo, no le agradeció. Pero estamos en una dispensación diferente donde podemos agradecer a Dios y a las personas que Dios ha usado para bendecirnos. Amén, gloria a Bueno, Dios. ¿cuántas veces hemos estado en una situación crítica, a veces económicamente? Pero Dios usa un ángel y llega a la puerta de la casa, no en un mercado. Oh, ¿por qué lo pongo como un ángel? Porque es un mensajero de Dios. Y ese hermano hay que bendecirlo también. Con una llamada, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? ¿Hace cuánto nos vemos? ¿Hace 10, 20, 50 años? No sé. Venga, lo quiero saludar. Quiero saber qué es de sus hijos, de su familia. Entonces, esa es una invitación ¿a qué? Al agradecimiento. Pero tenemos que empezar a mirar que en esa parte familiar estamos en un culto de familia. Estamos diciendo que todo lo que yo siembra, eso voy a cosechar, ¿cierto? O sea que lo primero que tenemos que decir es que todo empieza en casa. Todo empieza en casa. ¿Queremos sanar la sociedad? Tenemos que empezar a sanar familias. ¿Queremos ser una sociedad buena? Tenemos que empezar a sanar familias, a no crear grietas, a hacer un proceso de sanidad en mi casa para que mi casa esté bien. Para que mi casa esté fuerte. Y hay un versículo, y me gusta esto. Josué dijo, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servéis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Todo empieza en casa. Y esto significa, la casa es el principio que determina el final. Amén. Todo lo que viene empieza, bien acaba. Amén, amén. Gloria a Dios. O sea que la casa es el principio que determina un final. Y Josué se interesó en comprometer a su familia, ¿qué? En la relación con Dios, en el servicio a Dios. Tal vez Josué aprendió tanto del error que cometió Moisés. ¿Sabe qué dice Éxodo 18:5? Y Jetro, el suegro de Moisés, vino con los hijos y la mujer de este, y vino Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios.
¿Eso qué quiere decir? Que Moisés estaba sirviendo al Señor, liderando a Israel, pero su esposa y sus hijos estaban con el suegro. O sea, no estaban con él. Y esto es un error. Mano, porque es que hay un dicho popular que dice, donde va el mar, van sus arenas. Nosotros tenemos que entender que, perdónenme lo que voy a decir, pero la responsabilidad de mi casa no está en mi mamá, no está en mi suegro, está en mí. Amén. Y la responsabilidad para servirle al Señor recae sobre nosotros. Yo no puedo pensar ahorita, no, como estamos en esta crisis, pues envío a mi esposa donde el papá y mirará cómo se las arregla. No, porque es que yo tengo que responder. Hermano, tenemos que entender que Moisés cometió un error, que es grave. No podemos tener nuestra familia al lado y yo aquí sirviendo al Señor. Yo tengo que comprometer a mi familia, más que involucrarla, comprometerlo ¿en qué? En el servicio a Cristo. Yo tengo que toda mi familia, toda mi gente entienda que necesitamos de Dios. Que toda mi familia entienda que necesitamos de Dios, que necesitamos del Señor Jesucristo. Porque esa es una realidad. No podemos estar separados los unos a los otros y diciendo que estamos sirviendo al Señor. Porque no hay unidad, no hay coherencia en los caracteres. Si yo digo que sirvo al Señor, debo estar junto a mi familia. ¿Por qué, hermano? Porque todo empieza en casa. Amén, en amén. casa es un principio fundamental. Donde yo tengo que estar ahí conectado en casa. Hermano, la casa ordenada significa que todo va a salir bien. Una casa desordenada, ¿sabe qué significa? Que todo va a salir mal. Amén. Y tenemos que preocuparnos por la casa ordenada, y no solo me refiero a los muebles, a los enseres, me refiero a la relación espiritual, a la relación familiar. Porque es triste que hay padres que no pueden ver a sus hijos. Es triste que hay hermanos que no se pueden ver. Es triste que hay hermanas, madres que lloran porque los hijos se fueron y no se sabe nada de ellos. Y eso es donde la casa está desordenada. Muchas veces nosotros pretendemos tener éxito afuera, pero no adentro de la casa. Hermano, y Dios no me va a premiar a mí, mire, con las cosas en público no tapan lo que pasa en privado. Las cosas en público no tapan lo que en casa no pasa. Y cuando nosotros miramos, hay un ejemplo bíblico, y es el ejemplo de Ofni, Fines y Elí. Elí era un sacerdote, pero sus hijos eran perversos. Pero hablemos de Samuel. ¿Sabe por qué Israel pidió rey? Porque la Biblia dice que los hijos de Samuel no eran como Samuel. Los hijos de Samuel no eran como Samuel, y por eso Israel pidió rey. Hablando de Samuel. Amén, amén. Israel dice, mire Samuel, sus hijos no son como usted. Necesitamos un rey que nos gobierne como las otras naciones. Hermano, podemos ser los más estrellas afuera, pero estrellados en la casa, y así nos sirve. Dios, antes de mirar cómo yo me paro en un púlpito, cómo predico, cómo canto, Dios está mirando cómo estoy adentro y cómo está el éxito adentro. Hoy estamos tan interesados en mostrarnos como figuras, como personas importantes, grandes, pero delante del Señor y delante de nuestra familia no. Es necesario mirar que el éxito de afuera adentro se refleja afuera. Amén, amén. El éxito que tengo en casa se refleja afuera. Gloria a Dios. Ahora, gloria al nombre de Jesús. es importante Aleluya. pensar que estoy formando un hogar. Y tengo que pensar algo. No puedo formar la herencia sin formar el heredero. Amén, amén. Primero tengo que formar el heredero para que pueda administrar la herencia. Amén, amén. Gloria a ¿Y Dios. cómo lo formo? Aleluya. En la casa. Amén, amén. ¿Cómo lo Gloria a formo? Dios. Ahí. ¿Cómo lo formo? Haciendo las cosas para Dios, pidiéndole la dirección en primer lugar. ¿A quién? A Dios. Amén. Aleluya. ¿Qué fue el hecho más grande que hizo el papá de Sansón? Manoa, creo que se llamaba Manoa. Cuando la mujer le contó que el ángel se le apareció, ¿sabe qué hizo? Hizo un sacrificio. Le dijo al ángel, le dijo, díganos qué debemos hacer con este niño que viene. ¿Eso qué se llama? Dirección de Dios. Amén. Amén, Que amén. todos los días me pueden diga, Señor, ¿qué hago con este hogar? No solo qué hago, sino diríjame con mi casa. Gloria a Diríjame, por Dios. favor, mi casa, que yo soy instrumento para dirigir mi hogar.
una generación y tenemos que mirar qué legado estamos formando para esta generación que estamos dejando. Amén. Tenemos que mirar cómo estamos dejando esto. Nosotros necesitamos una generación. Si hermano, yo soy soltero, no tengo hijos, pero más adelante, si Dios lo quiere, lo vas a tener. O sea que tienes una generación, perdóname, en tu vientre, en tus entrañas, tienes una generación. Dice la escritura que Abraham cargaba en sus lomos la generación de Leví. Eso lo dice la Biblia. O sea que es generaciones, hermano, que vamos unos por otros. Pero es importante que yo empiece a decidir cómo estoy sembrando para el futuro. ¿Cómo? Con familia, con hogar, con personas. Ahora, también es importante mirar que todo lo que yo hago se reproduce. Todo lo que yo hago se reproduce. Gloria a Dios. Todas las acciones que yo hago se reproducen. Todas. La pregunta que debo hacerme es cómo estoy actuando. ¿Bien o mal? Porque si eso se va a reproducir, tengo que hacerlo bien. Entonces mañana llegamos y decimos, ay, pero es que el niño es rebelde, ay, pero es que el niño es terrible, ay, pero es que no me escucha, ay, pero es que no me oye. La pregunta es, ¿cuántas veces vio ese niño que diálogo en la casa? ¿Cuántas veces ese niño chiquito, chiquitico, vio que usted y yo arreglamos los problemas a las buenas? ¿Cuántas veces vio? ¿Cuántas veces vio ese niño caritos? ¿Cuántas veces vio ese niño que la olleta salía ahora? ¡Fu! Entonces ahí ya estamos generando una acción. Amén. Ahí ya estamos generando lo que está mal. Y si está mal, no podemos decir ahorita, ¿pero por qué? Porque yo mismo lo creí. Gloria a Dios. Ahora, es importante algo. Nosotros educamos con lo que hacemos, no con lo que decimos. Amén, amén. Por eso todo empieza en casa. Gloria a Dios. Hermano, y la casa suya y la casa mía tiene que ser una casa de principios. Le voy a decir algo en esta mañana. El Señor no es fiel a personas. No. La Biblia a mí me enseña que el Señor sea fiel a personas. Él es fiel a su palabra. Y cuando yo vivo su palabra, Él es fiel a lo que hago. Amén, aleluya. Gloria al ¿Sí? nombre de Jesús. Yo tengo que asegurarme, si llueve y estoy bajo esta sombrilla, el que esté bajo esta sombrilla no se moja. El que esté bajo esta sombrilla, hermano, no se va a mojar nunca, porque está bajo esta sombrilla. Amén. El problema es cuando me salga de la sombrilla, ahí sí estoy a la intemperie. Pero si pongo la sombrilla, lo más lógico es que no me moje. Ya nada, por acá, por favor. Pero yo tengo que asegurarme, hermano querido, de poder, ¿qué? Proteger a los que están bajo la sombrilla. Amén, amén. Un instante ya, por favor. Ay. Pero también tengo que asegurarme de que estoy pasando, ¿qué? Ay, perdón, coge la sombrilla. De que estoy pasando, ¿qué? La sombrilla. Que estoy pasando, ¿qué? Principios. Yo tengo que asegurarme que esos principios que yo tengo se los estoy dejando al otro. Porque Amén, todo amén. empieza en casa. Gloria a Dios. Todo empieza ahí. Entonces, el que está bajo esta sombrilla jamás se moja. Yo tengo que asegurarme de pasarle, ¿qué? La sombrilla al otro. Y de la sombrilla vamos a traducirlo en principios de la palabra de Dios. Porque son principios básicos, son principios fundamentales, son principios que yo no puedo vivir. Gracias. Amén, así es. Y entonces decimos, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué estamos así como estamos? La pregunta sería, ¿pasaste la sombrilla? ¿Pasaste principios? ¿Por qué la sombrilla está buena? Pero si yo la paso rota, llueve más adentro de la sombrilla que afuera. Sí. Si yo paso la sombrilla rota, ¿sabe qué va a pasar? No va a pasar nada. Pero yo tengo que asegurarme de pasar bien la sombrilla, de pasar bien los principios. Y esos principios son ¿dónde? En la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Lo primero que tenemos que empezar a pensar es que todo, hermano, todo empieza ¿en dónde? En casa. Amén, amén. Todo empieza ahí. Todo empieza en su casa y en la mía. Ahora, Así es. segundo, tenemos que tener un modelo de relación. Y la Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia. Y se entregó a sí misma por ella. Efesios 5:25. Aleluya. O sea, hacemos las cosas
y los resultados salen a la vista. Miren, nuestras actitudes determinan los resultados que tenemos. Y no podemos lamentarnos ahorita cuando yo mismo los originé. Sean buenos o sean malos. Por eso tengo una edad para que mis hijos enseñarles la palabra. Los niños tienen una edad donde son como una esponja. Todo lo que usted hace, lo absorbe. Todo. Pero más adelante viene la etapa de ¿qué? Del rebote. Donde ellos van a devolverme lo que yo les sembré. Amén, amén. ¿Y qué estoy sembrando? A veces, ay, pero es que mi hijo, pero ¿cómo fue mi actuar cuando ese niño tenía 3, 4 años? A veces decimos, ay, pero mi hijo, ¿por qué no vuelve a la iglesia? Mi hijo, ¿por qué no está en el Señor? Cuando mi hijo veía que nos sentábamos a almorzar y yo empezaba a hablar mal de todo el mundo, de los hermanos, del Amén, pastor, amén. de los líderes, de todo el mundo. Gloria a ¿Qué se Dios. me dijo? Rencor. ¿Qué le estoy Amén. diciendo ahí? Los hermanos no sirven para nada, perdóneme la expresión que estoy usando. Ay, hermano, pero mi hijo, ¿por qué se volvió mentiroso? Pero cuando mi hijo tiene 5 años, pero sucede que ahorita vienen a buscarme y yo le digo, Andrés, salga por la ventana y dígales que no estoy. Ajá. Y Andrés, que se va acostumbrado a ser un gran mentiroso. ¿Quién le Amén, enseñó a decir sí, mentiras? señor. El papá. Bravo por el papá. Creaste un mentiroso. Has creado una persona, lo has programado para decir mentiras. Entonces, ¿qué va a pasar cuando todo el mundo venga a buscar? Va a decir, no está. Porque yo mismo lo programé para que dijera mentiras. Así es. Y entonces mañana yo no puedo esperar a decir, mi hijo que sea un hijo de bendición, cuando yo tengo que empezar a sacar eso de la cabeza de mi niño. ¿Y cómo lo hago? Cuando vengo a la presencia de Dios y empiezo a romper cadenas en la presencia de Dios. Hermano, hay grietas en la casa, hay grietas en el hogar que no se van a sanar simplemente, fácilmente, perdóneme, que no se van a sanar con una bolsa de mercado mensual, que no se van a sanar con todo el oro del mundo. Se van a sanar cuando pasan dos cosas: cuando usted y yo nos atrevemos a confrontar eso y hablar eso, y cuando nos atrevemos a ir a la presencia de Dios. No hay otra oportunidad de sanar esas heridas. Aleluya. Pero es que a veces no hacemos ni lo uno ni lo otro. Y toca hacer lo uno y lo otro. Estamos frente a un momento en este país donde, hombre, cada día se muere alguien. Y estamos en una realidad diciendo, la muerte nos llega. Pero a veces nos acostamos bravos y pensamos que, como yo no pido perdón, perdóneme, soy el más macho, yo soy el que mando porque no pido perdón. Cuando estás perdiendo, yo tengo que llegar y decirte, venga, perdóneme porque tuvimos un error. Aleluya. Perdóneme porque la traté Gloria mal. al nombre Perdóneme de porque Jesús. lo traté mal. A veces como padres, hermano, castigamos injustamente a nuestros hijos. Porque puede que suceda en un momento usted de ira lo castiga. Pero usted se acuerda que está mal. ¿Por qué no lo vais a hacer, papito? ¿Me hace un favor? Me perdona. Amén. Y eso lo dignifica a usted como padre. Eso me dignifica a mí como padre. Pero ¿dónde arreglamos eso? En la presencia de Dios. Y cuando nos atrevemos a confrontar eso. Porque tenemos una sociedad donde estamos acostumbrados a culpar al hijo, a culpar a la pareja. Y eso no cambia la conducta. Hermano, hay un dicho popular que dice, después de los ojos fuera no hay Santa Lucía que valga. Yo no saco nada culpando a mi esposa, culpando a mis hijos, culpando a todo el mundo. Yo tengo que afrontar las consecuencias y decir, listo, esto pasó, está mal, pero vamos a arreglar esto. Aleluya. ¿Y cómo lo arreglamos? En la presencia de Dios. Así ¿Cómo es. lo arreglamos? Perdóneme, cuando me amarro los pantalones y me vuelvo un varón de verdad y le digo a mi esposa, venga, ¿en qué he fallado? Amén, amén. Venga, ayer por ejemplo, no sé, vamos a poner un ejemplo. Ya hizo los frijoles mal. Y como no me gustaron, yo desbaraté la cama, desbaraté la mesa. Venga, perdóneme que eso estuvo mal. Amén, amén. Pero que yo sea capaz de enfrentar las cosas y decirme la verdad. Y hay grietas en el matrimonio, en el hogar familiar que toca sanar, hermano. Gloria a Dios. Porque si no, ¿usted alguna vez ha intentado echar agua en un costal? Eso es imposible. Eso no se puede. Si seguimos con las grietas es como si le subiéramos agua a un costal. No vamos a sacar nada. Si seguimos una vida de hogar con grietas,
Por más de que usted, hermano, traiga manjares, siempre va a haber rencillas. Por más de que yo me esfuerce por hacer cosas, siempre van a haber, la grieta va a estar. Pero lo primero, antes de llenar el costal, de llenar, tengo que sanar los huecos, tengo que sanar la herida. Y hay heridas que se hacen, hermano, con el paso del tiempo, que están todavía ahí. Gloria al nombre del Señor Jesús. Que están ahí. Pero también hay algo importante. Según tu cosecha será según tu siembra será tu cosecha. Habla de que la conducta hace más. Con la conducta edificamos o derribamos. La actitud del corazón, ¿saben dónde se refleja? En el rostro. Eso lo dice la Biblia, Proverbios. Usted y yo reflejamos lo que tenemos en el corazón. Así es. Y a veces tenemos que aprender, hermano, a abrazar, a decir te quiero, a decir te amo. Y estamos en una sociedad donde decimos te quiero y te amo en un ataúd. En el día del cementerio decimos mamita te amo, esposo te amo. Hermano, perdóneme, ya no sirve de nada. Demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. Tocas cuando la señora, el señor está vivos. Los hijos, papito, usted es una bendición. Ahorita el ejercicio que hicimos, usted es una bendición de Dios. Hermano, sus hijos, déjenme decirle algo, sus hijos no son un accidente. Sus hijos son la bendición de Dios. Amén, amén. Y perdóneme lo que le diga, pero si usted no pudo terminar la carrera porque nació su hijo, ya el niño no tiene la culpa. La culpa es nuestra que no pensamos antes de terminar la carrera. Amén, amén. Pero ese niño es una bendición. Gloria a Dios. Ese personaje que llegó es una bendición de Dios. Así es. Aquí no hay estorbos. Aquí hay bendiciones de Dios. Amén, gloria a Dios. Y es importante mirarlo así. Porque a veces las palabras que le decimos al niño es: usted es un tonto, usted es un bruto, usted no sirve para nada, usted no puede. ¿Cuál no puede? Pero si yo lo lleno de bendiciones y digo, bueno, usted es capaz, usted puede, usted va a ser un hijo de Dios, usted va a ser un hijo del Señor, usted tiene bendiciones del Señor, hermano, yo le aseguro que ese niño va a crecer con eso y va a decir: tengo bendiciones de Dios. Vean. Gloria a Dios, aleluya. Porque muchos de nuestras niñas de la iglesia se van, perdónenme la expresión, con el primer descansurrión que aparece. ¿Sabe por qué? Porque en la casa no hay un papá o una mamá que le dicen: te amo, te quiero, tú eres especial. Pero cuando aparece el primero, ella piensa que es lo último en guaracha y se va con él. Amén. Pero si en la casa hay alguien que le dice: tú eres una bendición de Dios, cuando aparezca ese mismo te va a decir: no. No, porque en mi casa tengo a alguien que me lo dice todo el tiempo. Y tengo un modelo, que es ¿quién? Papá y mamá. Amén, amén. Entonces, ¿qué tenemos? Niñas que se van detrás de un muchacho. ¿Y en dónde se van a dormir? Debajo de un cartón. Y eso es la mayor vida. Tenemos que crear un modelo también económico. Vean que yo tengo un papá que trabaja, yo tengo una mamá que trabaja. Amén. ¿Usted qué me va a ofrecer? No, el día y la noche, no quede ese consejo de una noche para otra. A mí ese cuento no. Y eso es verdad. Pero hermano, tenemos que mirar eso. Gloria a Que Dios, eso lo construimos aleluya. en casa, pero que nuestra actitud puede más, hace más la actitud. Mire, y lo que hay en casa no se busca afuera. Y no solo lo hablo en el término pareja, lo hablo en término hijos, en término todo el mundo. Si en mi casa ya no toca buscar afuera amor. Así es. Si en mi casa hay bendición, ¿para qué quiero afuera? ¿Para qué voy a buscar lo que tengo? De sobra. Si hay bendición, si hay amor. Sí. Amén. Porque lamentablemente tenemos padres que tienen su hijo adolescente y, perdónenme, se miden a los golpes con su hijo. ¿Y quién es más varón? No hay poder en Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Eso no tiene que verse. Porque somos hijos de ¿quién? De Dios. Entonces mañana ese niño, perdónenme, va a crecer con una raíz de amargura contra el papá, contra la mamá. Así es. Y no se va a desarrollar igual. La escritura dice en Deuteronomio 6:7: y repetirás estas palabras a tus Aleluya, hijos y a tus gloria hijas a en el Dios, campo, en la ciudad. gloria ¿Cuáles a palabras? Jesús. La palabra de Dios. Y así empezamos a sembrar. Y así empezamos a sembrar cosas en ellos. Así empezamos a sembrar cosas de bendición. Así empezamos a sembrar cosas de bendición. Pero quiero ir terminando diciendo esto por un momento.
hay algo importante aquí que quiero empezar a resaltar. La escritura dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén, amén. Sobre la tierra. Hay algo aquí. En la obediencia siempre hay bendición. Amén. Hijos, hoy tenemos que aprender a honrar a papá y a mamá. Y eso hay que hacerlo. Gloria a Dios. La Biblia dice en Proverbios que el hijo que maldijera a su madre y a su padre terminará con su lámpara apagada en la oscuridad. Y Levítico lo dice, que el hijo que maldiga a su padre y a su madre morirá. Hoy es tiempo de honrar a papá, hoy es tiempo de honrar a mamá. Y no te estoy diciendo por lo que tengan, sino por lo que Dios te dio, porque esos padres representan autoridad y representan bendición. Esos padres que usted tiene representan bendición. Hermano, mi papá me dejó cuando tenía 5 años. No importa, es tu papá, es tu mamá y hay que honrarlos. Aleluya. Dios no te está diciendo si fue el mejor papá, honralo. No te está diciendo si es tu papá, honralo. Si es tu mamá, honralo. Es que mi mamá es una anciana, arrugadita, una viejita que no puede ni hablar. Honrala. Amén, amén. Búscala, dale ese abrazo, honrala. Y este versículo que leímos tiene una bendición tremenda. Porque dice que al que honra a su padre y a su madre tendrá bendición y sus días se alargarán. Tendrá paz y sus días se alargarán. Gloria a Dios. A veces le decimos, Señor, y estamos orando, Señor, bendice lo que voy a hacer. Señor, bendice el negocio que voy a emprender. Señor, bendice mis hijos, bendice mi hogar, bendice. Y Dios te va a decir, venga, ¿no? ¿Pero por qué, Señor? Es que yo te di la bendición. ¿Cómo, Señor? Honra a tus padres, a tu madre, y ahí tiene el resultado de esa bendición. Amén, amén. ¿Cómo así? Claro, Dios te va a decir, mira, ahí está la bendición, honra a tus viejos y te vas a encontrar la bendición. No me la pidas a mí porque ya te di el camino, que es honrar a tus papás. Amén. Si no lo haces, no sacamos nada pidiendo. Aleluya. A veces nos desgastamos diciéndole, Señor, necesitamos esto, necesitamos lo otro. Pero Dios simplemente te va a decir, no. No. Tú tienes que llegar ¿a dónde? A la presencia de Dios, sí, pero también a donde tus padres están para decirle, Padre, Madre, aquí estoy. Aleluya. ¿Cuántas veces llegamos simplemente para que nos